Este es un video para la materia Criminología y Control Social. Vamos a trabajar sobre el tema políticas de seguridad. Este video tiene por objetivo solamente apuntalar una clase escrita que yo les voy a estar subiendo, con lo cual lo único que vamos a hacer es un breve punteo de algunos conceptos fundamentales para que ustedes luego se aboquen a la lectura de la clase escrita y también puedan leer los materiales de lectura obligatoria y de consulta que también están indicados en este documento que voy a subir. Van a ver que los materiales de consulta y obligatorios son unos textos sencillos, entiendo que son textos fáciles de leer. Con respecto a la lectura obligatoria, van a ver que dejamos en el aula virtual tres textos. Uno se llama El Acuerdo por la Seguridad Democrática, que es un documento colectivo. Otro documento colectivo también, que se trata de Más Derechos, Más Seguridad. Y por último, el tercer documento, el tercer texto, es un desarrollo que hicimos junto a Eugenia Cos y Enrique Font, un análisis de un programa que tenía por objetivo una serie de intervenciones de inclusión sociocultural con jóvenes para prevención de la violencia y el delito en dos ciudades de la provincia de Santa Fe, en la capital y en Rosario. Vamos al primer texto, que es Más Derechos, Más Seguridad. Lo voy recorriendo mientras hablo con ustedes. En ese texto ustedes van a encontrar toda una serie de discusiones sobre el problema de las políticas de seguridad, los discursos de seguridad, y poner en juego de alguna manera tres maneras de ver el problema. Una primera manera, a la que el documento denomina demagogia punitiva, que es esta perspectiva que entiende el problema de la seguridad como una guerra contra un otro enemigo, ese enemigo estereotipado que se encuentra en los barrios populares, que tiene gorrita, que es morochito, que vive de planes, supuestamente según esta perspectiva prejuiciosa. Y como dije, en este contexto de guerra hay que oponerse con más violencia a una violencia mayor por parte de estos enemigos visualizados muy ambiguamente como la delincuencia. Por eso las propuestas de seguridad orientadas desde esta perspectiva proponen y muchas veces llevan a la práctica políticas de endurecimiento de las leyes penales, la limitación de las libertades durante el proceso, la mayor asignación de recursos a las instituciones penales, es decir, un aumento de la violencia del Estado para enfrentar a este enemigo que se lo supone muy poderoso y que día a día crece y al cual tenemos que vencer y contra el cual tenemos que luchar. Por supuesto, aquí están presentes las metáforas bélicas, la idea de guerra al delito, la idea de que la policía tiene que actuar siempre fuera de los ámbitos legales porque si no, no es suficiente. Recordemos lo que sucedió durante el último gobierno, el gobierno saliente, en donde había una ministra de Seguridad que se llama Patricia Bullrich, que durante todo su mandato, durante toda su gestión, propuso toda una serie de reformas y de reglamentos y protocolos hacia las instituciones policiales que tenían por objetivo facultarlas para exceder el marco legal y utilizar la fuerza en circunstancias donde evidentemente era ilegal, ¿no? Recordemos el caso Chocobar como ejemplo paradigmático de estas políticas, la ley de derribo, donde se autoriza a derribar un avión que se presume sospechoso, es decir, de algún modo permitir la pena de muerte sin juicio previo. Es decir, son políticas que tienden a lo que se llama la mano dura
y fundamentalmente a fortalecer las instituciones del sistema penal, intentando sacar del circuito a aquellas personas que se consideran peligrosas. Esa es un poco la idea, y para eso se utiliza el sistema penal como herramienta fundamental: la cárcel, la policía y la administración de justicia. El segundo discurso de seguridad es al que el documento llama un Estado de Derecho sin derechos, que en realidad replica de algún modo los postulados de la demagogia punitiva, pero lo hace supuestamente intentando que esto sea dentro del marco de la ley. Es decir, proponen la mano dura, pero que haya una legalidad que ampare estos actos. Es decir, que por un lado se propone dotar de mayores recursos a las instituciones penales y mayor mano dura, si se quiere, pero por otro lado también se propone que las instituciones penales sean controladas más firmemente, evitando que violen la legalidad. Como dice el documento, no hay demasiadas diferencias con la demagogia punitiva, sino que termina siendo una especie de gatopardismo donde hay una propuesta que no deja de ser la misma, nada más que refugiada o amparada o encubierta tras un manto de legalidad. La tercera visión que critica el documento es la de la seguridad por añadidura, y si ustedes recuerdan a esta propuesta, que ahora vamos a ver un poquitito de qué se trata, Yokyang la denomina el idealismo de izquierda. Esta mirada podríamos decir que es la de la izquierda tradicional, ¿no? Esta visión de que se hace o debe hacerse un diagnóstico sobre las instituciones penales, y que este diagnóstico arroja que las mismas son violentas, clasistas, selectivas y corruptas, y que por lo tanto hay que controlarlas y establecer mecanismos y dispositivos que permitan que esas instituciones funcionen bien. Y a la vez también niegan de alguna manera el problema de la inseguridad, planteando que el delito es una construcción de los medios de comunicación, o bien que el delito va a resolverse por añadidura. Por eso el título que le eligieron los autores, por añadidura de mejoras estructurales en las condiciones sociales. Es decir, mejoras en el empleo, mejoras en la situación de pobreza, la distribución del ingreso, en las cuestiones vinculadas a la salud pública, a la vivienda, etc. Lo que critica el documento de esta postura es que en realidad se queda en el testimonio solamente, es decir, en el planteo puramente denunciante, iba a decir una palabra que no existe, en una postura denunciante sobre las condiciones del sistema penal, sobre su muy clara situación de clasismo y selectividad sobre los sectores populares, y también, por supuesto, con esta idea de que las cosas se resuelven a largo plazo solamente con cambios estructurales, socioeconómicos y políticos. El problema que ve el documento, sintetizando un poco la crítica general a estas tres posturas, es que todas terminan en lo mismo. Tanto por derecha como por izquierda terminan echando mano, cuando estas políticas se llevan adelante, al sistema penal como única manera de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque en la emergencia se echa mano a lo primero que se tiene, y en el ideario o en el imaginario popular la seguridad se resuelve a través del sistema penal. Entonces termina siendo, muchas veces por motivos electoralistas, muchas veces por presiones sociales y políticas, la única herramienta que se utiliza para resolver los problemas. Y lo que el documento pretende en realidad es poner en juego una visión del problema de la seguridad mucho más amplia, entendiendo el problema como un problema multicausal, complejo, con cualquier fenómeno social. El problema de la seguridad es un fenómeno complejo que requiere un abordaje multiagencial, es decir, requiere que las propuestas y las políticas, las estrategias, sean políticas integrales, y que además no sean llevadas adelante por un solo actor. Tradicionalmente
el sistema penal, sino por otros actores que acompañan, que colaboren, que coordinen y también que brinden recursos a ese sistema penal y trabajen en conjunto. Esa es un poco la idea genérica, y lo que hace el documento es establecer toda una serie de propuestas que son interesantes, que de alguna manera también ustedes las van a encontrar en el Acuerdo por la Seguridad Democrática, donde también hay una discusión sobre la cuestión de la mano dura y su inefectividad. Estos documentos son interesantes porque no brindan justamente una mirada ingenua, que es la que ellos han criticado en ambos espacios, ¿no? Por un lado, critican la idea más de derecha de meter bala a los delincuentes y de mano dura, sino que también discuten con la idea más de izquierda de que los problemas se resuelven con reformas y cambios en la estructura social y económica a largo plazo. Digamos, lo que ellos plantean es: la propuesta tiene que ser una propuesta que piense estrategias de corto, de mediano y largo plazo, y que de algún modo se enfrente discursivamente con propuestas que no solamente son violatorias de los derechos humanos, porque esa también es una cuestión importante que tienen en cuenta los documentos. No se quedan en la denuncia o el planteo tradicional de la izquierda de que las políticas de mano dura lo que hacen es violar los derechos humanos, sino que dicen, bueno, además de violar los derechos humanos, lo que hacen es construir políticas ineficientes, sobre todo las que se ponen en boga, que son las de derecha, es decir, las políticas de la demagogia punitiva. Se pueden criticar por violatorias de los derechos humanos, pero también se pueden estar criticando y se pueden disputar desde el lugar de que estas políticas lo que hacen es agravar los problemas, no resolverlos, y de algún modo generar costos de todo tipo, porque tiene que ver también con esa ineficiencia, los resultados magros que se consiguen de estas políticas. Y lo que se propone, por supuesto, es una mirada superadora que tienda a pensar el problema integralmente y de distintas lógicas. La postura, en términos sintéticos, es el abordaje multiagencial, es decir, la necesidad de coordinar entre distintos actores con posibilidad de influir en el fenómeno del delito, de los delitos en particular que se pretendan abordar, en los problemas de seguridad que se pretendan abordar, sin excluir al sistema penal, por supuesto, pero que el sistema penal sea una institución, un aparato más de aquellas agencias que acompañan, coordinan y trabajan conjuntamente para abordar distintos problemas de seguridad. Para eso, por supuesto, se requieren diagnósticos concretos para cada problema de seguridad, es decir, tiene que haber un diagnóstico del problema y, por supuesto, diseñar políticas que de algún modo puedan avanzar o puedan enfrentar estas problemáticas a través de un diseño y una implementación que sea la requerida para ese problema, ¿no? Las soluciones generales como más patrullaje o más cárcel, más violencia, son las que justamente critica el documento y es lo que deja bien en claro. Paso al segundo tema que ustedes van a encontrar en esta clase, que tiene que ver con las políticas de prevención del delito. Nosotros vamos a estar trabajando en las clases subsiguientes sobre las instituciones del sistema penal, con lo cual vamos a estar trabajando sobre algunas cuestiones vinculadas a políticas de seguridad, más específicamente relacionadas con el abordaje del sistema penal. Yo lo que les quería dejar planteado en esta primera clase, quizás es una clase más introductoria, si se quiere, a lo que vamos a ver más adelante, es pensar algunas
cuestiones vinculadas al diseño y a la implementación de políticas de prevención del delito, que si bien no excluyen el sistema penal, piensan también más allá del sistema penal, ¿no? Más allá de la pena, más allá del castigo y más allá de la policía, la administración de justicia y el sistema penitenciario, puntualmente. Entonces, estas políticas que ustedes van a encontrar muy esbozadas muy rápidamente en el libro de Crawford, si lo quieren consultar, si tienen alguna duda, es un libro que también, si les interesa, lo podemos subir completo porque es un libro clásico sobre el tema de prevención del delito. La verdad que es muy bueno el texto. Lo que pretendemos abordar en esta clase justamente es cómo fue transformándose este campo de las estrategias de prevención del delito a partir de la década del 80. Hasta ese momento, de la década del 80 del siglo XX, la única herramienta que se pensaba para abordar la problemática del delito tenía que ver con el sistema penal y particularmente con la policía. A partir de la década del 80 aparecen toda una serie de esfuerzos para pensar estrategias de prevención del delito, como les decía, desde otros enfoques y con la inclusión de otros actores que puedan influir sobre el problema. Van a ver que en el texto hay dos grandes clasificaciones, si bien esto está muy discutido en el texto de Crawford, si ustedes lo buscan lo van a encontrar, pero para sintetizar y para que a ustedes les quede como una síntesis más o menos sencilla de la cuestión, hay dos grandes grupos de políticas de prevención del delito. Una denominada prevención situacional o ambiental, que son medidas de manipulación o diseño del espacio físico inmediato con el fin de poder limitar o hacer nula las oportunidades para cometer delitos específicos. Dentro de este marco de estrategias tenemos las clásicas que ya conocemos todos, las políticas vinculadas a las cámaras de seguridad, el establecimiento de rejas, las políticas de vigilancia vecinal, es decir, todo lo que tenga que ver con generar dificultades para reducir las oportunidades de cometer delitos. Todos de alguna manera en nuestra vida cotidiana utilizamos estrategias de prevención situacional. Esa es la realidad. Es decir, vivimos en departamentos o en casas donde ponemos una puerta, ponemos un candado, ponemos un cerrojo. Es decir, eso es una estrategia de prevención situacional. Modificar el ambiente físico para evitar que se cometan delitos o para no generar las oportunidades para que esos delitos se puedan producir. Están muy vinculadas estas estrategias con la responsabilidad individual, con la idea de compromiso del ciudadano con la seguridad. Un eslogan famoso que se utilizó a partir de la década del 80, que era la seguridad la hacemos entre todos. Entonces tiene muchísimo que ver con una idea de que el Estado no es suficiente para abordar el problema de la seguridad. Entonces todos los ciudadanos tenemos que ocuparnos del problema. Entonces de ahí surgen distintas estrategias para enfrentar la cuestión. Es una serie de políticas muy vinculadas a la irrupción del neoliberalismo como forma de gobierno y como construcción sociocultural, ¿no? Está muy vinculado con esto. El segundo grupo de políticas de prevención del delito es el de prevención social del delito. Puntualmente lo que intentan hacer estas políticas de prevención es interferir sobre los procesos sociales, políticos y económicos de producción de posibles infractores. Son las estrategias que tienden a operar sobre la privación relativa, sobre la pobreza, sobre la exclusión, las estrategias de salud pública vinculadas a jóvenes con consumos problemáticos de sustancias. Es decir,
lo que intenta es interferir, trabajar sobre las causas del problema del delito, y para ello hay muchísimas estrategias de distinta índole. Esto es un apretadísimo resumen de algo que se discute muchísimo. Hay muchísimo escrito sobre este tema, y la verdad que es difícil transmitírselos en un corto video, y también me costó bastante, la verdad, les soy sincero, seleccionar materiales que a ustedes les puedan ser de utilidad y que fueran de fácil acceso, porque la verdad que hay mucho para leer, y la verdad que es complicado el abordaje de todo. Pero de todos modos, este es una breve síntesis que creo que con eso va a estar más que bien. La tercera parte de la clase que ustedes van a encontrar es un análisis sobre una experiencia de intervención multiagencial en Rosario. Es un programa para jóvenes del cual yo fui parte, fue parte también Marcelo Marasca, Enrique Font, Santiago Bresciartúa, Eugenia Cosi, los docentes de esta cátedra. Voy a ser muy sintético. El programa tenía por objetivo abordar una problemática de seguridad concreta, que eran los homicidios, tanto en la capital de la provincia como en Rosario, y la idea justamente era hacerlo a través de una estrategia de prevención social del delito. Se puede encasillar este programa dentro de las estrategias de prevención social del delito. Y por lo tanto la idea era trabajar en un proyecto que pudiera generar una política, como yo les decía, multiagencial de prevención del delito. Ustedes saben que la problemática de los homicidios, tanto en Santa Fe capital como en Rosario, era y es muy importante, muy grave, y la estrategia tenía ese objetivo. Bien, hasta acá entonces las cuestiones fundamentales, los puntos más importantes de este documento que ustedes se van a encontrar. Los invito a leer el material. Vamos a hacer una clase más interactiva este viernes, no, el viernes próximo vamos a hacer una clase más interactiva. Les voy a estar dejando también la clase de la semana que viene. Yo lo que les pido es que vayan avanzando en la lectura de los materiales. Si pueden leer todo esto que les estoy dejando, sería buenísimo. Así hacemos un encuentro un poquito más largo el viernes que viene, discutimos un poco, ustedes me plantean sus dudas, y así trabajamos más en extenso todos estos temas que vamos llevando adelante. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes próximo, no, el otro. Chao.